Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros cómo comprar la criptomoneda de Elrond para poder invertir nuestro dinero y nuestro capital en el proyecto de este token que os voy a enseñar ahora mismo en Binance de la forma más fácil, sencilla e intuitiva posible y poder ganar una rentabilidad, ya que este token se está revalorizando de gran manera dentro del mercado. Antes de comenzar, como en todos los vídeos, te voy a dejar un link de referidos en el primer comentario del vídeo para que te crees una cuenta con un 10% de descuento en comisiones siempre que realices depósitos, operaciones, transacciones o retiros de capital. Y ahorrar este dinerito le va a venir muy bien a tu bolsillo para poder comprar otras criptomonedas o mismamente, ¿por qué no?, comprar más Elrond. También te voy a dejar una lista de reproducción aquí arriba en las tarjetas para que investigues en los productos de inversión que ofrece Binance en función de tu acepción al riesgo y de la rentabilidad que buscas, ya que podremos conseguir de esta manera un interés compuesto. Por un lado, nuestra moneda se estará revalorizando dentro del mercado y por otro lado, nosotros estaremos generando más monedas con estos productos de inversión que te he dejado aquí arriba en las tarjetas. Así que échale un vistazo y sin más dilatación, vamos con la intro a toda leche, que empezamos. Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, como vemos en la pantalla, estamos dentro de la plataforma de Binance y vamos al grano directamente, vamos a saco, vámonos a la parte de mercados arriba y aquí vamos a tener seleccionado todo, vamos a irnos a zonas y en zonas vamos a seleccionar todo, como he dicho. Aquí nosotros vamos a encontrar absolutamente todas las criptomonedas según la capitalización en el mercado de estas. Por ejemplo, en Bitcoin aparece la primera porque es la que más dinero mueve, luego está Ethereum, BNB, etc. Si nosotros hacemos scroll down encontraremos los diferentes proyectos de tokens y de criptomonedas en función de la capitalización. Evidentemente, si tú aquí no encuentras la de Elrond, porque no se encuentra entre las primeras, bueno, pues vamos al buscador y ponemos Elrond, ¿vale? Así directamente nos aparece Elrond Gold, que el siglo es EGLD, ¿vale? Ponemos EGLD y aquí nos aparece, ¿vale? Elrond E-Gold. Aquí nos pone que el último precio es de 160,97 euros, el intercambio en 24 horas es de 2,47% y la capitalización de mercado es la que nos aparece ahí. Antes de darle a operar, en este caso, os voy a dejar un link aquí a un vídeo en las tarjetas en el que hablé sobre las comisiones de Binance y os enseñé a reducirlas al máximo posible y os recomiendo que os lo veáis antes de operar para intentar perder la menor cantidad posible de dinero a la hora de comprar o vender criptomonedas. Os lo recomiendo al 100% y dicho esto, vamos a darle a operar para que se nos abra una nueva pestaña donde principalmente vamos a ver primero un gráfico, luego vamos a ver un libro de órdenes aquí y finalmente la opción de realizar una orden. Vamos paso por paso. Nosotros en este gráfico podremos movernos delante a atrás, hacer zoom, quitar zoom, podremos también cambiar la temporalidad a un día, podemos hacer un montón de cosas. Como veis, la tendencia del proyecto es alcista. Yo es un proyecto que la verdad que veo bastante atractivo, así que por qué no, vamos a echarle un vistazo. Visto esto, lo que nosotros tenemos que tener claro a continuación es con qué vamos a comprar la criptomoneda de Elrond, con qué moneda vamos a comprar, con euros, con libras, con Tether, con qué. Bien, para saber con qué podemos comprarlo, vamos a dejar el ratón sobre EGLD USDT. Y aquí en la lupa donde pone buscar vamos a poner EGLD otra vez para ver los posibles intercambios que existen con Elrond Gold. En este caso vemos euro, Bitcoin, BNB, Binance USD y Tether, ¿vale? En este caso solo podremos comprarla con estas criptomonedas que vemos en pantalla. Y de moneda fiat únicamente podremos comprarla con el euro. Esto quiere decir que si por ejemplo nosotros tenemos libras esterlinas, ¿podremos comprar Elrond Gold? Bueno, pues la respuesta es no, no podremos comprarlo simplemente porque no es intercambiable. Nosotros en este caso lo que tendríamos que hacer es pasar de libras a euros o de libras a Bitcoin o de libras a la moneda que sea intercambiable y luego con estas monedas intercambiables que veis en pantalla pues tendríamos que comprar la criptomoneda de Elrond Gold. Esto espero que quede claro. Si quieres aprender a intercambiar las criptomonedas y a convertirlas de manera fácil y sencilla y reducir lo máximo posible en comisiones, mírate el video tutorial que te dejo aquí arriba en las tarjetas porque te va a ayudar muchísimo. Dicho esto, vamos a suponer que nosotros tenemos euros en nuestra cartera y vamos a elegir el EGLD con el euro, ¿vale? Que es este de aquí que nos viene. Se nos va a abrir este gráfico, es un gráfico diferente porque se abrió un poco más tarde que el del Tether, ¿vale? Por eso hay menos historial de precio, pero a nosotros lo que nos interesa es comprar, ¿vale? Así que vamos a irnos a la parte de realizar una orden y aquí nosotros vamos a tener seleccionado comprar, ya que vamos a comprar el primer activo de este gráfico. Vamos a comprar EGLD con euro, que es lo que nos aparece en el otro lado del intercambio, ¿vale? Vamos a seleccionar comprar y luego aquí abajo en las opciones de tipo de orden vamos a seleccionar
una orden market. Por defecto nosotros encontraremos una orden límite, stop limit y la orden OCO. Vamos a elegir la orden market porque es la orden más sencilla de entre todas estas. Es decir, la orden market se define como una orden a mercado, a precio de mercado en tiempo real. Nosotros cuando le demos a comprar EGLD estaremos comprando al precio que marque el mercado, en este caso 161,61 euros. Las órdenes limit, stop limit y la orden OCO son órdenes más avanzadas que te sirven para situar el precio a un valor determinado. Si quieres aprender más en detalle sobre estas órdenes avanzadas, mírate el video tutorial que te dejo aquí arriba en las tarjetas con el que vas a aprender muchísimo, te lo aseguro. Bueno, dicho esto, vamos a proceder con la orden market, una orden a mercado, y vamos a elegir la cantidad de euros que nos queremos gastar en comprar Elrond Gold y que queremos gastar invirtiendo en este proyecto, ¿vale? Por ejemplo, vamos a meter 1000 euros y en este caso, bueno, pues ponemos 1000 euros, compramos EGLD y ya se habrán comprado los Elrond Gold al valor de 161,94. Antes de ver dónde podemos encontrar estos tokens o criptomonedas que acabamos de comprar, os voy a enseñar a comprar Elrond Gold desde el teléfono móvil y ahora volvemos. Bien, tigres, pues ya estamos en el dispositivo móvil y en este caso para comprar la criptomoneda de Elrond Gold, lo primero que necesitáis es suscribiros a mi canal. Nada, fuera bromas. Lo que necesitamos es tener la aplicación de Binance, que la tengo aquí abajo, y la abrimos, ¿vale? En este caso esto es lo que nos sale por defecto, es el menú principal, pero nosotros vamos a irnos a la parte de mercados que encontramos abajo también, ¿vale? Mercados y en la lupa, aquí arriba donde nos dice buscar monedas, vamos a buscar EGLD, que son siglum básicamente de Elrond, ¿vale? EGLD, tal cual. Vamos a encontrar exactamente los mismos intercambios que hemos visto antes, euro, Binance USD, USDT, BNB, Bitcoin, etcétera, ¿vale? Vamos a encontrar los mismos. Vamos a hacer clic sobre uno cualquiera, por ejemplo, EGLD, USDT, y se nos va a abrir un menú también un poco más compacto, como es lógico porque estamos en el teléfono móvil, pero bueno, es básicamente lo mismo, tenemos las mismas funcionalidades. Por ejemplo, podemos hacer zoom, quitar zoom con los dedos, ¿vale? Haciendo zoom con los dedos, en este caso con los pulgares, bueno, cambiar la temporalidad si nosotros queremos cambiarla, también podremos añadir indicadores, quitarlos, podemos hacer un montón de cosas, ¿vale? Pero bueno, en este caso lo que nos interesa es comprar y vender, que nos sale también abajo, ¿vale? Vamos a darle a comprar para que nos abra un menú muy parecido, en este caso, vale, esta opción la vamos a ver más tarde, pero nosotros vamos a poder aquí comprar o vender, en este caso vamos a comprar, vamos a elegir el tipo de orden que queremos, que en este caso, como he dicho antes, es una orden market a mercado, nos marca el precio aquí a la izquierda de 193,90 dólares y aquí podemos elegir la cantidad de USDT que nos gastamos en la compra, por si somos Warren Buffett nos podemos dejar millones de USDT o lo que nosotros tengamos disponible. En este caso tengo 79 peniques en mi cartera, así que bueno, no me da para comprarme tantos, pero bueno, si le diésemos a comprar EGLD estaríamos comprando a precio de mercado, me dice que hay balance insuficiente debido a que no tengo esa cantidad de dinero, como es lógico, pero bueno, de esta manera hemos aprendido a comprar desde el teléfono móvil siempre que queramos y como queramos, ya que siempre lo llevamos encima. Bien, tigres, pues una vez hemos aprendido a comprar Elrond Gold desde el teléfono móvil, vamos a ver dónde podemos encontrar el Elrond Gold que acabamos de comprar. Antes de verlo, suscríbete por este lutito que me acabo de tirar, por todos vosotros. Bueno, continuando con el tutorial, vamos a cerrar esta pestaña de aquí y nosotros vamos a irnos a la parte de billetera y nos vamos a ir a la billetera Spot. Aquí es donde nosotros, por defecto, vamos a encontrar todas aquellas criptomonedas que hayamos comprado en el mercado y que estén aquí, ¿vale? Aquí es donde se almacenan, es como nuestro bolsillo. Si nosotros cobramos dinero de nuestro trabajo, pues lo encontramos en nuestra cartera o en nuestro bolsillo o en nuestra cuenta bancaria. Pues aquí es lo mismo, nosotros nos hacemos con un criptoactivo y lo encontraremos en la billetera Spot. Y en la billetera Spot vamos a diferenciar dos secciones. La primera, de balance en efectivo de monedas nacionales, como puede ser el euro, el dólar, los rublos, las coronas checas, etc. Aquí nosotros vamos a encontrar todo lo que es el balance en efectivo de moneda nacional. Y luego abajo encontraremos un balance de criptomonedas, donde sí que sí encontraremos el Elrond Gold que acabamos de comprar, supuestamente. Si nosotros, por ejemplo, tenemos el Elrond Gold invertido en Binance Earn, pues lo encontraríamos en otra cartera, ¿vale? Porque esto, como os he comentado, es la cartera donde únicamente encontramos las criptomonedas que acabamos de comprar. Pero ¿qué pasa si le acabamos de comprar y hemos decidido invertirla en uno de los productos que te he dejado arriba en las tarjetas? Bueno, pues es muy simple, nosotros nos iríamos a la parte de Binance Earn, que es aquí, la cartera de inversión. Aquí nosotros encontraríamos básicamente todas las criptomonedas en función del producto que hayamos elegido. Por ejemplo, si hemos elegido ahorros flexibles y hemos decidido invertir BNB, pues nosotros encontraríamos aquí el BNB que tenemos invertido en este producto y que nos está generando un interés compuesto dentro del mercado. Dicho esto, espero que el vídeo te haya servido, dale un super like, mírate este otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro de YouTube o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de la plataforma. Espero
que te haya servido. Nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.